somos Pilar Soto, que ahora después intervendrá, y yo mismo, que soy Diego Ortega, de la Universidad de Jaén ambos. En esta mesa pues, nos encontramos con que hay, podríamos diferenciar dos partes distintas digamos, de trabajo, en la que el primero, el grueso de los trabajos, tiene que ver con arte urbano, arte público e intervenciones en el espacio público. Y luego existe otra parte que es como más ecléctica, está salpicada de diferentes ejemplos, ¿no? Como videoarte, ready made, performance, música, animación sociocultural, etc. Con respecto a los proyectos que nos hemos encontrado, que están fundamentados en experiencias basadas en el aula, o sea, realizadas en el aula, pues hemos visto que existe el uso del patrimonio como herramienta didáctica, otros trabajos que hablan de la deriva y la cartografía como método de descubrimiento del entorno, proyectos educativos y de divulgación de intervención patrimonial, pintura mural y educación, este es quizá en el que más trabajos se han presentado, ¿no? Y dentro de esa pintura mural y educación pues, nos encontramos con arte como herramienta transversal para el desarrollo de materias didácticas, también trabajos que están centrados en las propias técnicas de intervención artística, en cómo el profesorado o los artistas que colaboran con el profesorado enseñan al alumnado a trabajar con las diversas técnicas. Y también trabajo centrado en prácticas artísticas, colaborativas, de carácter tanto público como colectivo, ¿no? Y luego otro de los aspectos que hemos encontrado en común, ¿no? Dentro de estos trabajos que se presentan es precisamente el carácter social del arte público, ¿no? Del arte que se realiza en el espacio público, ¿no? Con diversas líneas de trabajos como los feminismos, la recuperación patrimonial, los movimientos sociales que utilizan los símbolos y los monumentos como herramientas de transformación, las intervenciones de carácter colaborativo y también unos aspectos que son transversales, como son el tema de la inclusión social y también la innovación social aplicada a la mejora de la transformación de los territorios y de la sociedad a través de las artes. Entonces, si os parece, le doy paso a Pilar para que hable también sobre estos aspectos y os dé paso a las personas que habéis trabajado y habéis presentado estas propuestas tan interesantísimas. Muchas gracias, Diego. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí a esta hora, que con tantas cosas interesantes es importante empezar así cuanto antes y no cogeros mucho tiempo. Entonces, bueno, el resumen que ha hecho un poco Diego por encima es un poco para situarnos sobre las propuestas que se han presentado, que tenemos alrededor de unas 14 propuestas. Todas con una línea temática muy afín, con puntos en común que ahora iremos repasando. Al fin y al cabo, todas estas propuestas, de lo que nos hemos dado cuenta, bueno, lo que primero que vamos a hacer, voy a hacer una pequeña presentación y voy a ir dando paso a la gente que está dentro de esta mesa, para que también, como un poco la dinámica que cogieron ayer Mari Carmen y José Luis, pues tengáis unos pequeños minutos así en modo tweet para decir 2 o 3 frases de vuestro proyecto, pues 2 minutos, 3 minutos, para después de eso dejar paso al debate, ¿no? Que hay cosas muy, muy interesantes que se pueden debatir con las líneas que unen todas las temáticas que hay en esta mesa. Al final, una de las cosas que sí que nos hemos dado cuenta que unen todas estas propuestas es que se acoge la ciudad como lugar de encuentro e intercambio, como un espacio de oportunidad. Cada una de las propuestas a su manera lo hace de manera colectiva, desde espacios formales o informales, o incluso también de manera individual, ¿no? Al final, pensar en lo público es reflexionar y observar profundamente el entorno y el contexto, que es lo que hacen estas propuestas, ¿no? Para devolver una mirada que visibilice lo que nos importa y lo que nos emociona al final.
El arte de esta manera es una forma de dejar preguntas abiertas que nos invitan a reflexionar desde lo individual hacia lo colectivo o viceversa. Y al fin y al cabo, todas las propuestas que están en esta mesa tienen que ver con ese afán de hacer despertar al otro, ¿no? Con esa intención de cambiar el mundo. Un poco como cita Breton en su libro del Elogio al Caminar, dice, ante la resistencia del mundo a amoldarse, como nos gustaría que fueran las cosas, podemos inventarnos situaciones que nos den la razón en parte, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que hacen todas estas propuestas, buscar esa razón en esas intervenciones artísticas. Al fin y al cabo no se está haciendo otra cosa con este tipo de propuestas y con las que se han estado viendo a lo largo del Congreso. Un intento un poco de transgredir el mapa, que es equivalente a revisar el mundo, ¿no? Citando un poco a Estrella de Diego en su libro Contra el mapa. Y así pues nos adentramos en una de las metodologías que vemos que hilan todas las propuestas, que es ese mapeo, esa deriva o esa cartografía por la ciudad para revisar el contexto y entender esa deriva como el arte del encuentro, como explica Francesco Carreri en su libro de Pasear y detenerse. De manera que una de las primeras propuestas que nos encontramos en la línea de hoy, a que le doy paso para hablar, no sé si está por aquí Nora Ramos, pues ella tiene la propuesta de Observando Geometría, que aplica, digamos, una ruta didáctica, como ella le llama, para descubrir la geometría ornamental de la ciudad, hablando del dibujo, de la mirada crítica y responsable para generar un espacio de aprendizaje. Si está por ahí, Nora, si tienes... ¿Estás por ahí, Nora? Yo no la veo, desde luego. ¿No? Bueno, yo invito... voy a pegar aquí el enlace donde podéis ir revisando las propuestas, ¿vale? Bueno, y ahí podéis adentrar un poquito más en esa propuesta de Nora Ramos, que es al final una propuesta colectiva con varias aulas, o un aula, creo que, con varios alumnos. La segunda propuesta que encontramos es la de Sara Arias, que no sé si está por ahí, que se titula Aquí pintamos todas. Está por ahí, es una muestra, bueno, ella muestra el proceso creativo de una intervención mural colectiva y participativa que realiza en una calle de Guadalajara, con la intención de transformar espacios públicos y cotidianos a través del arte y de manera colectiva. ¿Está por ahí Sara? Parece ser que tampoco. Vale. Bueno, pues otra propuesta que nos encontramos es la de Natalia Morales, que se titula Ecosistemas territoriales. No sé si está por ahí Natalia y prefiere ella, me parece que sí, ¿no? Yo creo que es mejor que hable Natalia antes que yo haga el resumen y que invite a explorar su propuesta porque es una propuesta preciosa. Creo que podría hacernos ella misma su análisis. Hola, buenas tardes. Gracias, Diego, por la presentación y Pilar. Enhorabuena por este congreso. Nada, pues sí, tal y como ha comentado Pilar, bueno, mi propuesta tiene tres ejes fundamentales. Bueno, yo soy artista visual y actualmente me encuentro realizando esta investigación sobre los ecosistemas territoriales, espacios de transición y intervenciones artísticas en el territorio. El título en teoría resume un poco, bueno, que estamos en constante construcción, la ciudad, el entorno, hay distintos modos de habitar. No me voy a extender mucho, evidentemente es apenas un corto resumen y hablo de espacio urbano, no hablo de espacio público, porque, bueno,
Estoy muy de acuerdo en la línea de Manuel Delgado, no sé si alguien lo conoce también, que bueno, que evidentemente no vivimos y no convivimos en un espacio público, sino que ha sido un espacio, bueno, fundamentalmente patriarcal, pero fuera de eso también con unas normativas que no nos han dejado o no nos permiten de pronto transitar como quisiéramos, y básicamente mi propuesta es desobedecer esto desde una perspectiva crítica y utilizando la herramienta de la cartografía como un instrumento no cuantitativo, sino cualitativo, en el cual podemos realizar derivas, recuperar la memoria, con la intención de repensar el espacio de una forma más emancipatoria, ¿no? Esto utilizando la cartografía y también con dinámicas más colectivas, participativas. Y por último, pues realizo una serie de proyectos que son explorativos, que van hacia una práctica en la cual se condensa un poco la cartografía y proyectos que venían un poco de una crítica hacia urbanismos y estrategias que realmente son exclusivas. Y un ejemplo de ello podrían ser las exposiciones universales, ¿no? Que por ejemplo, con un proyecto que he realizado en Sevilla, en conjunto con una comisaria de arte que se llama Gisela Chillida, de aquí de Barcelona, realizamos un proyecto que se llama Line Made By. Les pondré el link también en el chat, que es un proyecto que recorre estas exposiciones, ¿no? Que en Barcelona y en Sevilla, para empezar. Y entonces lo que hacíamos era una especie de marcaje por espacios que habían sido temporalmente clausurados, abandonados y totalmente pues sin uso alguno. Puedo no, ¿verdad? O sea, vamos, ¿cómo más o menos manejas la dinámica en cuestión de, bueno, esto es en resumen un poco de mi trabajo, ¿no? Pero me gustaría mostrarles o Hemos puesto en el chat de la conferencia, yo acabo de subir tu trabajo. Perfecto. Natalia, para que la gente que no haya podido verlo pueda, y así lo vamos a ir haciendo para agilizar un poco la dinámica de las intervenciones, ¿vale? Perfecto. Pues tengo más tiempo, ¿sí? O no. Vamos. Bueno, ya sería para no coger mucho, que es súper interesante tu trabajo y el trabajo de todos, pero como tenemos poquito tiempo, Sí, no. yo creo que después se puede dejar el tiempo para aportar más cosas. Claro. Igual se ve muy bien en el PDF que tú subiste, que lo ha compartido Diego ahí, se ve muy bien todo el trabajo. Vale, pues esto es en resumen un poco el proyecto. Pues muchas gracias, Natalia. Yo creo que el trabajo de Natalia tiene mucho que ver también con el siguiente trabajo que es el de José Eugenio Rubilar, porque también analiza flujo, movimiento y dinámica y fuerza que se dan en el espacio público y que él las denomina como realidad sociomaterial. No sé si está por ahí José Eugenio. Bueno, quien quiera adentrar un poquito en su propuesta, está ahí colgada. La que también tiene mucho que ver con este trabajo es el trabajo de canalización perdida. Bueno, es también una manera de intervenir. No sé si está por aquí Daniel Domínguez. Yo voy saltando así rápido porque... sí. Bueno, una intervención que al final lo que hace es evidenciar los flujos y también
las precipitaciones atmosféricas a través de la intervención artística. No está, vale. Pues la siguiente sería Paula Garra, no sé si está por ahí. Su propuesta se llama Tú misma eres el espejo y la réplica. Hola. Está por ahí, ¿no? Buenas tardes. Daros las Muy gracias bien, a Pilar y Diego, muchas gracias por este congreso, que, bueno, pues a los moderadores y a todo el congreso por darnos esta oportunidad. Me llamo Paula Garra, he realizado la videocreación que, bueno, ahora pondrán. Tú misma eres el espejo y la réplica. Lo he extraído de Borges, es un concepto, este título es un concepto de que nos proyectamos en el mundo y cómo encontramos siempre en el mundo lo que nosotros mismos esperamos encontrar del mundo. Con este vídeo planteo una revisión poética y personal en torno a una literatura que ya es existente sobre el tema del polimento del espejo, que recae en una analogía de la transformación del corazón. Por ello uso los espejos de una manera de estimular recorridos internos, reflexiones psicológicas y vitales, y siempre ubico a la naturaleza como protagonista de la obra. Bueno, voy a citaros un poema de Rumi, que en la mayoría de mis obras aparecen poemas de Rumi como parte de la obra, y voy a citar uno antes de decir la conclusión. Vete, lava tu corazón de odio, 7 veces, como bandejas, y vuelve. Sé un vaso para el vino del amor, para merecer ser amado, sea alma pura. Y bueno, una pequeña conclusión que hago es que yo lo que pretendo con la obra es que el espejo debe siempre ser purificado de aquello que está obstaculizando la visión nítida, y de esta manera lo relaciono con el alma, porque el alma siempre debe estar pulida para ser receptiva a la belleza. Y ya una pequeña introducción, como has visto, corta. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿Tiene alguna interferencia, Paula? ¿Cómo, perdón? ¿Tiene alguna interferencia con el sonido que se nos acopla? Sí. Disculpad. Nada, sin problema. Si puedes cortar el micro, a ver si... Está conectado. ¿No me habéis oído? Sí, te hemos oído, pero Sí. con una... no sé si serán los grillos y las chicharras del parque donde estés. No hay mucho ruido, la verdad. Está bastante calmado todo. No hay casi ruido. Sí, es un acople del micro. Es un acople del micro. Disculpa. Pero vamos, te hemos escuchado. Una abeja digital. ¿Me puedo quitar los auriculares y volver? Ahora sí se oye bien. Ahora vale. sí se oye bien. Estupendo. Vale, muchas gracias. Pues no hace falta. No hace falta, se ha escuchado con una abeja digital de fondo, como dice. Pues a lo mejor eran los auriculares. Disculpe, que nunca usé auriculares para nada. Pero está bien. Muchas gracias, Paula. Pues ahora la siguiente propuesta que está sobre la mesa es la de Eugenio Rivas, que tiene que ver también un poco con esos reflejos de la realidad y sus múltiples perspectivas, ¿no? De las que nos hablaba Paula, pero en otra forma, ¿no? Materializada de otra forma. No sé si está por ahí Eugenio. Él realiza un plan de formación para implementar competencias propias de la creación colectiva como herramienta de impacto social. Si está por ahí, hace una intervención que se llama Nos falta calle. Es muy interesante la propuesta que deja Eugenio sobre la práctica artística colectiva como factor de cambio, como eje de mediación y como empoderamiento social, para reforzar el vínculo del individuo con su territorio y el sentimiento de comunidad. Os la deja por ahí Diego para que la echéis un vistazo. Vale, sí. Pero parece que no está por aquí. Entonces saltaríamos a la propuesta de Francisco José Jiménez, que es súper interesante también, un trabajo que lleva haciendo desde hace un montón de años, que es la Escuela de Arte Urbano. ¿Está? Ahí está. Estupendo, pues cuéntala tú, Francisco. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad a todos los organizadores del Congreso y a todos los participantes. Estoy disfrutando muchísimo y bueno, dentro de este disfrute pues también disfrutando de compartir esta oportunidad que se me dio hace 5 años cuando entré a trabajar como profesor de pintura e incluí pues lo que venía siendo mi especialidad, que era la pintura mural, el graffiti, obras en el arte en el espacio público. Y bueno, el ayuntamiento pues siempre me ha respaldado desde el
que comencé en este puesto y recientemente, hace un año, pues cedió un edificio que tenía en desuso desde hacía bastante tiempo y bueno, vemos como el arte urbano es esas plantas silvestres, esa mala hierba que muchos llaman y que si la dejamos pues crece y da sus frutos. Entonces no solo está dando frutos aquí, estamos en Quintanar de la Orden, en Toledo, sino que también pues a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Recientemente, pues con motivo de una estancia en el extranjero del doctorado que ando haciendo en la Universidad de Murcia, hemos estado también estudiando en Łódź. Łódź se dice una ciudad polaca en la que está considerada como una meca del arte urbano y el mural. Y bueno, invitaros a todos a que conozcáis esta escuela. Y lo que estamos haciendo es invitaros también a esparcir este polen y que crezca en todas las partes. O sea, que seamos estos intermediarios entre los espectadores y los artistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Gracias a vosotros. Es muy interesante su propuesta y además un trabajo duro detrás, pero seguro que con un montón de frutos que se puede ver. Bueno, lo ha puesto Diego ahora. Sí. Dan ganas de ir a visitar el espacio, ¿no? Y hacer algo ahí con la gente. Está muy bien. Dan ganas de irse con Fran allí con todo el spray que tiene ahí detrás. ¿eh? Un búnker. Sí, sí. Una fábrica de Montana. Total. Pues también en la misma línea que Fran, Eric, está la propuesta de Eric Fon, que me ha gustado mucho la metáfora que has creado sobre las malas hierbas, ¿no? Y cómo se ve el arte urbano de una manera así como bueno, pues como ilegal o algo que ensucia, ¿no? Pero que en realidad pues es totalmente lo contrario, ¿no? Es una manera de empatizar con generaciones, con gente más joven y una manera también de compartir el espacio público, el espacio colectivo, o sea, que al final es colectivo, ¿no? La propuesta de Eric Fon tiene que ver con eso, una integración de prácticas artísticas, de intervención mural en entornos educativos. No sé si está por ahí, Eric, que le explique. Ah, sí, está por aquí. No te escuchamos, Eric. No. Él trabaja la importancia de las imágenes y sus posibilidades comunicativas a través del arte mural, el graffiti, ¿no? Enrique. ¿Ahora me escucháis? Sí, Ahora sí. Sí, disculpad, tenía el micro cerrado y pensaba que estaba activado. Bueno, primero de todo, gracias por la organización del Congreso, todo correctísimo, muy chulo, muy interesante. Y sí, yo vengo de Facultad de Educación de Barcelona y estamos trabajando hace 3 años, 4 años, un proyecto en el cual utilizamos el mural como una herramienta educativa. Con lo cual, de hecho, en mi caso, la propuesta lo que hace es recoger a través de un póster lo que hemos estado trabajando. Es curioso porque los puntos que habéis ido comentando son justamente puntos que voy pensando, sí, este punto nos interesa, este punto también, porque yo creo que nosotros con el tiempo hemos recogido como si dijéramos 5 puntos con los cuales creemos que hay esta proximidad del mural o esta empatía y el porqué de su uso en un entorno docente. Y justamente el primero es el hecho de considerar que es un espacio compartido donde trabajamos. Natalia Morales se refería a un espacio urbano. A mí me gusta más hablar de un tema genérico de espacio compartido. De hecho, creo que generar un mural implica una reflexión sobre el espacio en el cual hay una actividad de interacción. Hay como utilizas un espacio, pero a cambio tú aportas algo a este espacio, con lo cual los vincula a poder trabajar una mejora incluso de la ciudad, ¿no? Con lo cual lo podemos llegar a conectar incluso con los ODS, ¿no? Aumentar la calidad de vida a través de las imágenes. El segundo punto justamente estaba con lo que decía ahora Fran Campoy, que comentaba, decía mala hierba y justamente pensaba de mala hierba, nada. Yo creo justamente que uno de los argumentos de utilizar referencia de arte urbano es pensar que en esos momentos el arte urbano es el arte contemporáneo por excelencia, es el arte que se realiza más mayoritariamente por más gente, es el que despierta más empatía y es prácticamente el único en el cual no hay ningún tipo de distancia que nos genere un cierto temor que le pasa a mucha gente respecto a lo que es arte contemporáneo con mayúsculas. El arte urbano hay una proximidad total y yo creo que hay una cercanía a nuestros estudiantes como muy grande, ¿no?
El tercer punto sería la idea de trabajar con un mural implica trabajar con imágenes, con lo cual nos lleva a valorar la capacidad comunicativa del arte, la capacidad de transformación a través de estas imágenes, con lo cual generamos un diálogo justamente visual, ¿no? Y el cuarto punto yo creo que es que además facilita esta idea de intentar generar experiencias plásticas inmersivas prácticamente de una manera como muy fácil, como muy fluida. A veces hay como reparos a crear una obra artística, nos ponemos a pintar un mural, es algo colectivo, se generan relaciones y automáticamente nos vemos todos inmersos trabajando en un proyecto colectivo que al final lo que está generando es una actividad plástica y artística, ¿no? Y el último punto sería el hecho de que yo creo que el mural como herramienta, como permite una secuencia de aprendizaje como muy detallada, facilita que podamos trabajar incluso este proceso con los estudiantes, con lo cual el estudiante llega a ser el propio diseñador de su proceso de aprendizaje. Podemos identificar claramente cuál es el objetivo de nuestro mural, cuál es el entorno, quién será el usuario. Podemos incluso variar la importancia de estos ítems. Yo he trabajado en la Facultad de Educación básicamente en el grado de primaria y sobre todo en el grado de Educación Social, y permite que el mural en educadores sociales se convierta en una herramienta básicamente de trabajo colaborativo, y en cambio cuando trabajamos en primaria hay mucha más importancia en la imagen seguramente que no en esta dinámica, con lo cual creo que como herramienta es como muy moldeable y muy adaptable. Y poco más, nada, simplemente glosar estos puntos. Y yo creo que si queréis ver un poco el trabajo en el póster, se intenta recoger un poco las intervenciones que hemos hecho a pesar de la pandemia, que nos cortó un poco el proyecto por en medio. Pero a pesar de todo, pues bueno, yo creo que salvamos un poco los muebles con la preparación y después en el tramo final sí que hemos conseguido volver un poco a utilizar el campus, que una pequeña cosa, las intervenciones que hacemos son dentro del campus, con lo cual de alguna manera también generamos un discurso entre los estudiantes que lo realizan y el propio entorno del campus. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Henry. Pues muy interesante, además tiene mucho que ver también con la propuesta de Carmen Moral, que no sé si está por ahí, pero ella también trabaja la deriva en el arte urbano y público como método de conocimiento y se apropia de ese lenguaje del arte urbano, propio del arte urbano, utilizándolo con temática de crítica social y activando el pensamiento crítico a través de ese lenguaje. No sé si está por ahí, Carmen. Sí. No sé si me oís. Sí, ¿no? Sí, hola, Carmen. Sí, sí. Es que no se oye bien la auricular. Bueno, Claro. nada, primero daros la enhorabuena por el congreso y agradeceros que me permitáis estar un poco aquí y contar un poco lo que hacemos. En realidad fue todo un poco, trabajo un poco también en la misma línea que Enrique, con los grados de educación primaria, infantil y educación social, porque bueno, trabajando con el arte urbano y público, pero un poco desde la cara de que es lo actual, no era su contexto y no lo conocían. Realmente el alumnado, por lo menos que tenemos en la Universidad de Huelva, no conocía ni siquiera artistas actuales ni siquiera no urbanos, sino en cualquier caso de ninguna de las ramas más plásticas, etcétera. Y entonces me pareció que era una buena forma de introducirles, ¿no?, a esa visión, ¿no?, de cómo se modifican los contextos, de cómo se trabaja en el arte urbano y en el arte público a través de la deriva, ¿no?, a través de esos paseos, sin un objetivo concreto. Entonces trabajamos desde las derivas en todos los contextos personales del alumnado, no solamente en la ciudad de Huelva, sino como tenemos mucho alumnado de muchos pueblos de alrededor, pues ellos trabajaban a través de los paseos, de las derivas, cogían ese lenguaje, también esos temas críticos que se trabajan mucho dentro del arte urbano y lo hacían suyos para llevarlos como a la aula, a sus futuras aulas, educación primaria, infantil y a sus contextos sociales, para trabajarlo desde esa posición de un pensamiento crítico. O sea, lo que buscábamos era un poco que vieran que sí que tenía el arte una relación con su realidad y que nos parecía que eso faltaba un poco en otras manifestaciones artísticas que nos podemos encontrar de otra época. Entonces, bueno, en ese sentido estaban muy sorprendidos de lo que podían encontrar en sus calles, grandes murales de artistas muy conocidos como Mano Mati, muchísimos murales que ni siquiera se habían dado cuenta que existían y que incluso están dentro de nuestro campus y que a través de estas derivas las podían permitir que se conocieran. Entonces trabajábamos con stickers, trabajamos con todo tipo de stencil, incluso diferentes técnicas, y ellos lo llevan un poco en prototipo. No lo trabajamos, no tenemos la suerte de trabajarlo en el campus, pero sí que lo trabajamos un poco en prototipo, un poco que ellos crean, trabajando con mensajes críticos sociales, detonantes como audiovisuales, etcétera, y lo llevamos así de esta manera para que conozcan simplemente lo que hay en su actividad artística. Bueno, nada más un poquito así,
un esbozo de lo que hacemos con este tema. Muchas gracias, Carmen. De hecho, a mí me ha gustado encontrarme el trabajo de Mano Matic en tu ponencia, porque yo comisioné precisamente uno de los murales que aparecen en tu trabajo, el de Stephen Hawking, en Bailén. Sí. O sea que me ha Sí, resultado... bueno, yo sí, es que soy miembro del grupo de arte urbano y público del IC, del grupo español, y estuvimos catalogando esa obra, estuvimos allí en los festivales, o sea que hemos estado muy metidos también con, bueno, con muchos artistas, Mano Mati entre ellos, pero muchos más, Belin, o sea, mucha gente. Sí. Y son poco conocidos por la gente más joven, o sea, que mis alumnos tienen 18, 19 años, y ni siquiera con Banksy, o sea, ni siquiera así los que salen en la tele, o sea, que una cosa un poco... Y por eso nos centramos más en el arte actual y dejamos un poco que el resto de corrientes pues ya vienen de otro, o sea, tienen otra formación que ya lo conocen y esto no, por ejemplo, o sea que bueno, era interesante meterles también artistas de su zona y de su ciudad. Sí, 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 claro. Referentes del territorio, de su entorno más cercano. Al final es con los que más permean y con las personas que se pueden sentir más identificadas. Sí, familiares incluso que eran alumnas de conocidos artistas urbanos, etcétera, que lo dicen en los trabajos, que lo han hecho entrevistas, que han conocido y tal, o sea, que fue muy enriquecedor, la verdad que es sorprendente que hubiera tanta relación al final sin conocerlo, sin saberlo. O sea que muy bien, la verdad, buena experiencia. Genial. Muchas gracias, Carmen. Muy interesante el trabajo. Vamos a seguir, a ver si está por ahí Miguel Ranilla, Lidia García y Rodrigo Flechoso, que traen una propuesta súper interesante que se llama Cierren al salir y llamen antes de entrar. No sé si están por ahí y quieren hablar de ellos mismos. Sí, muy buenas. Bueno, yo le iba a dar paso a Lidia García, Sata, pero bueno, aprovecho para dar la enhorabuena por el congreso y bueno, ya os voy a contar un poco el contexto en este lugar tan interesante como es el mausoleo de arte de Morilla en Salamanca. Y bueno, y en una participación en la que los alumnos buscan, bueno, pues un reconocimiento, pero bueno, ahora va a hablar ella y os cuenta un poco. Pues sí, la propuesta que os presentamos la realizamos en el contexto de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense y bueno, después de 2 o 3 años de hablar, de contactar con el Museo Mausoleo, más conocido como el Cementerio del Arte, que está en Salamanca, hay piezas buenísimas, os recomendamos que lo visitéis, pues nos dieron permiso para hacer una pieza que representase a la Facultad de Bellas Artes. Entonces, a través de la asignatura de Artista, Creatividad y Educación, de 4º de grado, les propusimos a las estudiantes que, bueno, pues algo que nos representase a toda la universidad. Total, que la conclusión fue coger las puertas de los baños de la facultad, que era donde casi todo el mundo pues grafitea, no sé si pasa en vuestras facultades, pero la nuestra está reventada de grafitis. Entonces, bueno, pues pusimos 4 puertas durante un tiempo para que la interviniesen todas las personas de la facultad que quisiesen. Y tras una semana hicimos el velatorio de las puertas, entonces nos vestimos de luto. Nos paseamos por toda la facultad despidiendo a nuestras puertas con los mensajes que venían a defender un poco estos cierres de etapa que simbolizan mucho la facultad y la apertura de otras etapas nuevas. Y a la semana siguiente, después de haberlas expuesto en la facultad, nos alquilamos un autobús, nos fuimos a Salamanca y las enterramos en Morille. Y bueno, pues cerramos, digamos, el ciclo. Fue precioso porque el alcalde de Morille hizo coincidir el evento con las fiestas del pueblo. Entonces nos acompañó como todo el pueblo, nos subieron allí en un tractor con tambores y flautas, con todos los estudiantes de Bellas Artes, que por supuesto nos habíamos vestido para la ocasión con ropas vivas para hacer como esa despedida, digamos, como animada, ¿no? O festiva. Y además acabamos la fiesta del pueblo pues bailando con diferentes personas de allí del pueblo. Compartimos, además, el alcalde nos enseñó el espacio de Serzo que tienen allí. Y bueno, nosotras pudimos compartir diferentes puntos de vista de la intervención, de la simbología de las puertas, de lo que ponían las puertas, de por qué íbamos así vestidas, de cómo había sido todo el proceso de producción colaborativo con
con la gente de Morille y nos trajimos buenísimas amigas como las segovianas o los chicos de la banda del pueblo. Así que no se puede, no se puede pedir más. Volvimos reventadas a Madrid en autobús a última hora y listo. Esta es la propuesta. Y fue todo registrado en vídeo por Miguel, que es el compañero que acaba de hablar, que hicimos como este registro. Además nos grabaron en dron, que es una pasada el vídeo que salió de allí. Así que este registro es el que os presentamos. Muy bien, muchas gracias, Sata y compañía. Un trabajo súper interesante, además divertido, ¿no? Que sale un poco del círculo de siempre, ¿no? De estar dentro de los espacios de creación y bueno, hacer las cosas de otra manera, ¿no? La siguiente propuesta también tiene que ver con el juego, ¿no? Un poco con el divertirse y a la vez el repensar o proponer nuevos modelos, nuevos formatos de habitar el espacio público. Y es la propuesta de Sandra González, que no sé si está por ahí. Bueno, es una serie de intervenciones artísticas, os dejamos que las veáis en la web. Y si luego yo estoy viendo que hay gente que hemos nombrado y que hemos explicado sus cosas y que se están ahora conectando, que como vamos con tiempo, creo que podemos dar luego paso a la gente que no haya podido intervenir. La penúltima propuesta que tenemos sobre la mesa es la de Rafael Romero y Jean Miguel Porquer, que no sé si están por ahí, que se llama Tigues Prestades, la propuesta. No sé si es así o Tiges. Es un proyecto cooperativo y co-creativo de participación a través de un intercambio de obra en el espacio urbano. No sé si están por ahí y quieren ellos explicar un poco. Rafael, no se te escucha. Sí, ahora, perdón. Estaba con el micro desconectado. Muchas gracias. Sí, pues esta propuesta que os presentamos, Joan Miquel Porquer y yo mismo, que concretamente se contextualiza, se ubica en una exposición colectiva que realizamos pues a principio del año, el Grupo de Innovación Docente ATESI, en el que somos partícipes y en la que se mostraban obras de profesores reflexivas en torno a la pospandemia. Profesores de la Facultad de Bellas Artes, algún invitado de la Autónoma de Madrid, etcétera. Pero nuestra comunicación se centra en una de las piezas, en una de las obras que es de mi autoría y que, bueno, se titula Tillas prestadas, cambien cromos, y que en realidad lo que es un mural pensado para la participación ciudadana, es decir, para que los ciudadanos intervengan. De hecho, esta es la 8ª edición de esta pieza. La pieza siempre desaparece, es decir, es efímera, por lo que os voy a explicar ahora y que también tenéis pues, en la comunicación que se ha colgado. Pero yo lo que hago es realizar murales formados por 500 acuarelas de tamaño 10 por 10 centímetros cada unidad. Todas son diferentes y siempre hacen relación a temáticas muy ecológicas, naturales, del mundo de los peces, de los pájaros, haciendo alegoría a la libertad. Entonces, lo que se invita es a la ciudadanía a que intervengan llevándose esas piezas a su casa. Es decir, la obra es regalada. Las 500 acuarelas, los ciudadanos se las pueden llevar prácticamente a su gusto, pero con la condición de que a cambio dejen una hecha por ellos mismos. Es decir, de ahí el concepto del cambio de cromos que todos hemos practicado en el patio de la escuela o en las calles, ¿no? Y en el que, bueno, ellos se llevan algo que les gusta a su casa, pero nos dejan algo también interesante. Al final, cuando han pasado unos días, este mural se ha transformado completamente. De ahí también su carácter sorpresivo. Esto se ha realizado, como os decía, en 7 ocasiones, en Cataluña, en Aragón, en Castilla-León, en Marruecos, en Túnez, en Italia y en Argentina. Y los ciudadanos al final lo que acaban es, primero de todo, muy motivados por la sorpresa, porque se sienten muy agradecidos en cuanto a que se les regala algo. Nadie regala nada hoy en día, entonces se quedan muy sorprendidos. Bueno, lo del regalo no es bien así, porque en todo caso es un cambio, pero
veréis por qué es también un regalo. Porque al final, cuando se acaba y el mural está totalmente transformado y desaparece el inicial, el cual no tiene valor, no tiene un valor de arranque, pues al final la institución que acoge ese mural, que generalmente son museos, son instituciones culturales, lo que hacen es inventariar ese mural realizado por la ciudadanía de una manera co-creativa para que forme parte de su fondo patrimonial. Porque he aquí la reflexión quizás más interesante de todo esto. Y es que el ciudadano se acerca, y esto es un paradigma que estamos intentando romper, y creo que todos los que estamos en este congreso podemos estar muy de acuerdo, en que los museos son continentes de contenidos muy elitistas. Y además muy elitistas en base a unos criterios de calidad pues muy poco contrastados en ocasiones y generalmente procedentes de un elitismo del mundo del arte mercado, es decir, de un neoliberalismo muy agresivo que dictamina pues, el valor de un artista pues, por su caché, por su trayectoria y por el precio de sus obras en mercado. Y esto es un craso error, sobre todo en los museos públicos, en los que si el ciudadano es el propietario del museo, porque son de titularidad pública, en esos museos también tiene que haber obras hechas por ciudadanos. Entonces, esa obra finalizada va a parar al museo, con lo cual los ciudadanos se sienten doblemente agradecidos porque les parece increíble que se les haya considerado como artistas potenciales, porque en ese sentido también hay reacciones muy diversas, ¿no? En cuanto a que se acercan ciudadanos a participar y lo primero que te dicen es que ellos no saben dibujar, o ante lo cual entramos con un debate, ¿no? A ver si alguien es capaz de hacer una definición de lo que es dibujar bien. Porque, claro, el dibujo que yo guardo de mi hija cuando tenía 3 años, desde según qué parámetros es un mal dibujo, ¿no? O Picasso dibujaba mal, ¿no? O ¿qué es el dibujo en realidad, ¿no? Es decir, rompemos todos esos paradigmas para simplemente animar a la participación ciudadana y obtener estos resultados, en definitiva, para conseguir una democratización del arte. Porque el arte tiene que servir para la transformación, en estos tiempos sobre todo, con gran urgencia, y para incidir y concienciar al ciudadano en que, en definitiva, la unidad mínima e irreductible que nos mueve a los seres humanos a crear arte son nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y todos, absolutamente todos, disponemos de ese gran tesoro. Por lo tanto, lo que tenemos es que hacerlo, poner en marcha, simplemente. Bueno, ahí tenéis en ese documento pues ejemplos y bueno, estamos muy contentos. La semana pasada se presentó en Soria, en un pueblo de 175 habitantes en la España despoblada, en el que participaron abuelos del asilo, de la residencia de mayores, los pocos niños que viven en ese pueblo, el alcalde, en fin, fue una gran fiesta, que esto también está en consonancia con ese ambiente festivo del que estamos hablando y que muchos de vosotros y vosotras pues ya habéis manifestado. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael. Muchas gracias, muy interesante la propuesta y bueno, y toca muchos puntos, como decías, que tienen que ver con todas las propuestas, ¿no? Con esa democratización del arte, ese repensar la estética, ese bueno, trabajar en colectivo, co-creando, ¿no? Ya nos queda nos quedan poquitos minutos, pero nos gustaría, no sé si se podrá estirar un pelín para dejar ahí algún debate, dejar unos minutos de debate. Nos queda solo una propuesta, que es la de Carmelo Sánchez. Se sale un poquito de la dinámica, o sea, de las propuestas que hay en la mesa, pero sí que tiene que ver porque tiene que ver con una de las cosas que también nos une en el espacio urbano, que es la música, ¿no? La música urbana. Y en este caso él hace una investigación en concreto sobre el hip hop con una corriente, bueno, pues que al final expresa todo ese reflejo también de la sociedad actual. No sé si está por ahí Carmelo. ¿Quiere hacer así como rápidamente su parte? Pues Adelante. básicamente el proyecto que presento gracias al Congreso y gracias a los promotores y colaboradores y a vosotros
que os encargáis de la mesa. Es un proyecto en el que realizo una revisión sobre la corriente del rap en Sevilla, concretamente, que es de la ciudad que soy autóctono, y es un poquito para demostrar que esa contextualización del arte está desligada del patrimonio. Hay más cosas, Sevilla tiene una imagen muy marcada, y lo que pretendo con esa investigación es mostrar que en Sevilla hay mucho más, aparte de sevillanas, toros y rebujitos. Y procesiones. Exactamente. Muy bien, Carmelo. Pues muchas gracias. Bueno, su propuesta lo ha pasado por ahí Diego. Hola, Eugenio, ¿qué tal? Te habíamos nombrado antes, pero creo que todavía no te habías conectado. No sé si quieres... yo le he resumido así tu propuesta así de manera rápida. No sé si quieres aportar algo más. Ya que Buenas, ¿qué tal? Pues buenas tardes a todos y perdonad que la demora. Pues sí que me gustaría, Pilar, muchas gracias. Bueno, en principio, muchas gracias a todo el equipo del Congreso por todo lo que estáis montando, que me parece súper enriquecedor. Y me gustaría contaros un par de ideas principales del proyecto que hemos llevado a cabo aquí en la Universidad de Málaga. Yo cogiendo un poco el hilo de lo que decía Rafael el lunes, pues sí que me gustaría declararme pues feminista y de izquierda, ¿vale? Antes de empezar. Yo sé que lo importante es lo que se cuenta, pero al final yo creo que también lo dijo alguna compañera, ¿no?, el lunes, en el cómo se cuenta y en lo que se cuenta, al final queda un poco esos ideales, pero creo que sería ingenuo pensar que ninguna tarea docente o artística está exenta de ideales y de, más allá de partidismo, creo que sí que estamos trabajando con ideas y creando no, pero ayudando a crecer a ciudadanos, ¿no? Sean artistas, educadores o científicos del ámbito que sea. Entonces, sería ingenuo dejar esos ideales de lado, creo que es importante que los tengamos claros, ¿no? Y ahí puedo citar a un gran amigo y maestro de maestros, que es Miguel López Melero, que aquí en Málaga ha sido un catedrático de didáctica, bueno, sigue siéndolo, ya es mérito, pero el hombre ha dado mucho que hablar y creo que cosas muy importantes. Y él defiende esa idea y yo la he mamado de él directamente, tiene la suerte. Yo he presentado el proyecto con José María Alonso Calero, todos lo conoceréis, si alguien lo conocerá por Chato, ¿no?, por ese nombre, que es otro compañero de aquí de Málaga. Y básicamente el proyecto se llama Artefacto Social y es un proyecto que hemos llevado a cabo con estudiantes de Bellas Artes en 3 barrios de Málaga marcados por la exclusión social. 3 barrios que son prácticamente como campos de refugiados, que digo yo. El que más creo, Los Asperones, que es un barrio que se creó hace casi 40 años para durar unos 3, 5 años, depende de dónde lea, y lleva casi 40. Es un barrio exclusivamente de gitanos, desplazados de su propia ciudad al margen de la civilización, ¿no?, simplemente por ser gitanos, ¿no? Y entonces hemos trabajado, digamos, con la intención de que el arte, digamos, tenga impacto social. Hace unos días terminé de leer un libro de Tarkovsky que decía que todo arte es pedagógico y es social, ¿no? O sea, que pretender que el arte sea social es una redundancia. Yo creo que podemos estar de acuerdo, pero sí habría que revisar a qué servimos, ¿no? A dónde enfocamos nuestra energía, ¿no? Y para quién trabajamos. Si trabajamos para nosotros mismos, para el sistema del mercado o algo más, ¿no? Yo creo que ese algo más es lo que nos va a diferenciar de muchas opciones. Resaltaría que hemos trabajado desde la idea de la participación, de manera que la obra se ha disuelto, la autoría se ha disuelto entre un equipo muy grande que además insistía en la participación de terceros, ¿no?, de las comunidades de esos barrios. Hemos trabajado con el lema de Nos falta calle, que es un lema que me parece súper subrayable desde la universidad, ¿no? Como desde la universidad tenemos que volver a la calle, volver a la verdad, ¿no? Y bueno, ahí me alineo mucho con Luis Candícer. Yo siempre digo Candícer, no sé por qué lo digo siempre mal, pero bueno, Candícer, no sé si lo conoce, que es un pedagogo, artista y pedagogo uruguayo,
que tiene un texto hiper recomendable también, que es el Manual Anarquista de Preparación Artística, y nos viene a revisar los valores con los que trabajamos, ¿no?, en la enseñanza del arte y en la práctica del arte. Él empieza ese manual riéndose de la idea de manual y de manifiesto, ¿no? Como diciendo, yo que soy de otra época puedo hablar de manifiestos, porque de vez en cuando me vengo con uno y luego me cambio y hago otro, ¿no? Un poco a lo temático. Y decía eso, empieza con la idea de todo lo que está en orden tiene que ser desordenado, ¿vale? Para entender cuáles son los poderes que ordenan ese orden. Y yo creo que para mí es una clave que me ayuda a entender para qué trabajo, ¿no? Tanto en la educación como en el arte. Y luego hay una cosa muy importante en ese sentido, que es la contradisciplina, que es un término que se lo escuché a Daniel Gasol, no sé si lo tenéis un poco ahora mismo en referencia, pero el autor de un texto bastante famoso y últimamente, que es El arte inútil. Lo tengo por aquí para que no se me olvide el subtítulo, que es sobre cómo el capitalismo desactiva la cultura, que tiene mucho que ver con lo que hablaba Rafael, ¿no? De cómo al final parece que necesitamos la validación del mercado y de esos sistemas institucionales que apoyan un modelo de mercado que quizás no es, o sea, de un modelo de mercado del arte que quizás no es el más ejemplar para el arte, ¿no? Yo creo que no es el más artístico, que tengo aquí participante también. Y básicamente, por ahí, digamos, hay mucho más que contar del proyecto, pero tampoco sé que estamos con el tiempo justo y os agradezco la escucha. Y no sé si queréis comentar algo, no sé si habéis podido ver el proyecto. Muchas gracias, Jorge. Sí, lo hemos compartido también por aquí, por el chat, para que si alguien no lo ha podido ver, lo pueda ver. A mí personalmente me parece un proyecto estupendo. Vamos, el tema de la innovación social, ¿no? Y de cómo se aplica a través del arte, una cosa que a mí personalmente me fascina y que procuro aplicarla. Y bueno, ya te digo, toda la parte que tenga que ver con el arte como herramienta para la mejora de la calidad de vida de las personas, me parece que es una de las funciones más loables a las que se puede aspirar, ¿no? Y creo que está muy en línea precisamente con el tema de esta mesa, ¿no? Los contextos sociales y educativos en los que el arte se puede inmiscuir, ¿no? No sé si Pilar, bueno, nos quedan 2 minutos para las 4. Estaba comentando Lorena que quien quisiera quedarse los 15 minutos, estos que tenemos de descanso, íbamos a plantear unas cuantas preguntas. Pero bueno, no tenemos por qué, por supuesto, estar los 15 minutos por si alguien quiere tomarse un café o lo que sea, pero podemos plantearlas si no hay nadie más que tenga que intervenir. Pilar, ¿hay alguien que tiene que intervenir más? No, ya ha hablado todo el mundo. No sé si hay alguien que se haya metido ahora, que hayamos saltado antes, no sé, pero creo que ya estaría todo. Bueno, pues si os parece, hay una serie de preguntas que Pilar y yo estuvimos planteando una vez que nos empapamos de todas las propuestas presentadas y que han salido a colación a lo largo del presente debate o de las diferentes intervenciones que se han postulado aquí, y que las vamos a lanzar así a ver qué os parece, ¿no? Una pregunta que suscita, que es importante que aclaremos, es por qué se le sigue llamando arte urbano a todo lo que se hace en la ciudad cuando si esa práctica artística está subvencionada, en realidad debería considerarse arte público. Y algunos de los comentarios que habéis hecho iban por esa línea. Hay otra pregunta, yo voy a decirlas todas y si queréis luego las debatimos o las repetimos o hacemos lo que queráis, ¿vale? Otra pregunta, ¿se está institucionalizando el arte que se hace en el espacio público? ¿Están las instituciones haciendo que las prácticas artísticas vuelvan al redil? Otra pregunta que hemos planteado es, ¿ocupar el espacio público o intervenir el espacio público? ¿Cuáles son los límites entre la legalidad y la ilegalidad en la práctica artística en el espacio público? Otra pregunta, ¿es la intervención artística dirigida, entre comillas, en el sentido de dirigir equipos de personas,
suficiente para transformar el entorno social? ¿Realmente las personas que nos dedicamos a la práctica artística tenemos ese poder que se le atribuye al activismo? ¿Es factible realizar actividades grupales sin salirse del permiso institucional, tan importante para desarrollar prácticas en un espacio de carácter público? ¿Hasta qué punto nos paralizamos con la burocracia para realizar las propuestas que planteamos o que queremos llevar a cabo? ¿Hasta qué punto son legales las cosas que hacemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, como docentes, como artistas, como interventores? Y por último, ¿cómo vincular las experiencias artísticas de carácter introspectivo en un contexto público? No sé qué os parecen las preguntas. Yo imagino que así, a bote pronto y a las 4 de la tarde, puede resultar... Pero son temas que de manera transversal se han planteado por muchos de vosotros y vosotras. Enrique acaba de levantar la mano. No sé si... Sí, voy a abrir las pilas. Sí. Digo, ¿me oís, no? Sí, sí. Sí. Pues un par de cosas. Has lanzado 50.000 preguntas, con lo cual sí. voy simplemente a dos. Yo creo que directamente la primera es como un debate típico como el que había hace unos años sobre ¿debemos llamarle graffiti o arte urbano? Y ahora es que entramos en siguiente fase, ¿no? Yo creo que a arte público, en mi caso, queda como más reducido a todo lo que sería el típico arte subvencionado o pagado de instituciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, arte público. Y ya no entramos a discutirlo, ha quedado como esto, ¿no? La escultura que está en la calle es arte público. Y el arte urbano yo creo que es un término paraguas, que seguramente no es correcto porque hay arte que se hace en entornos que no son urbanos, pero es arte urbano, con lo cual definimos intervenciones que serían de una manera no gestionadas desde las entidades públicas, sino que sería de una manera autónoma, independiente de que el individuo entra en el espacio y inserta su arte. Lo cual no quiere decir que también hay inserciones que vengan desde un sector privado o un sector incluso público, pero creo que el paraguas es un poco diferente, ¿no? El público sería el arte organizado y el arte urbano sería el arte que nace de manera prácticamente espontánea. Pero creo que son términos paraguas. Y en lo que decías, intervenir y ocupar, yo creo que va un poco relacionado a lo que comentaba al principio respecto a la intervención responsable en el espacio. Creo que es un poco la idea de cambiar el paradigma de que el espacio público es un espacio individual a la vez. Es decir, es un espacio que es nuestro, lo que pasa que a la vez que es nuestro, es de todos vosotros, ¿no? Y es un espacio que es compartido. Y yo creo que el dilema no es tanto en si intervenimos o si ocupamos, sino en pensar que en aquel espacio en el cual intervenimos, nuestras reglas que aplicamos serían las mismas que aplicarían el resto de personas que hagan uso de este espacio. Con lo cual, cualquier intervención que a nosotros seguramente no nos gustaría en nuestro espacio compartido, seguramente tampoco deberíamos hacerla. Con lo cual, casi más un tema de el uso que hacemos y pensar que estamos en un ámbito, de todos, ¿no? De que ya no es la esfera de lo privado. Y no entro en las siguientes porque si no... Eso nos enlaza mucho, Enrique, con otra de las siguientes preguntas, para dar pie por si alguien más quiere intervenir. Ahora miramos las que tienen la mano alzada. Pero es con el tema de los permisos. El tema de los permisos, el tema de la burocracia. A mí me gusta llamarlo burocracia, pero otro pilar que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar esa estrategia de arte en el espacio público. Le damos paso a Carmen Moral, que tenía la mano levantada. Sí, bueno, era una cuestión también de terminología. Yo quizás porque estoy un poco condicionada por lo que hacemos en el grupo español del IIC. Y sí es cierto que yo el arte urbano sí que lo veo que puede ser organizado. A lo mejor no en ese sentido. El arte público yo lo veo como lo que comenta Enrique, ¿no? Hay algo institucional, algo que sale un poco o que está pagado, ¿no? Como que se le paga al artista. Yo creo que a lo mejor así yo lo comprendo un poco mejor en ese sentido, ¿no? Se le me paga por este trabajo y entonces está institucionalizado, entonces el arte público. Pero el arte urbano sí que me parece que puede estar organizado, sí que quizá puede incluso formar parte de un festival o puede... y no necesariamente quedar fuera, o sea, de ese término, ¿no? Para mí. Sí es cierto que fuera del arte urbano obviamente estaría el graffiti, que ya es una cuestión más antropológica, una cuestión de entre iguales, o sea, que ahí ya estamos hablando de otros términos, que hay un poco de... Sí que me parece que hay un poco de problema en el sentido ese de la terminología, de qué es graffiti. Nos encontramos, por ejemplo, escuelas de graffiti, quizás a veces dejamos unos términos que sí son un poco más cuestiones antropológicas o cuestiones entre iguales, de las crew, etcétera,
y el arte urbano engloba otras cosas, ¿no? Ese establecimiento de un diálogo que quizás el graffiti no establece en muchos casos. Entonces, bueno, es una cuestión terminológica que sí quería comentar. Y lo demás, pues bueno, todos estamos muy afectados desde las universidades y todos los que trabajan con instituciones por esta cuestión de la burocracia, como dice Diego, porque es cierto que yo en mi caso, por ejemplo, no trabajo en murales reales porque es muy compleja, no me daría tiempo en un curso a pedir los permisos para conseguir que los alumnos pudieran intervenir. O sea, sí que me parece que nos ralentiza y nos frena mucho en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Estoy compartiendo, me estáis pidiendo que comparta las preguntas que estoy poniendo por el chat para que las tengáis ahí, para que tengáis los apuntes. Muchas gracias, Diego. Natalia creo que levantó la mano. Natalia Morales. Sí, puede, cuando quiera. No se te escucha, no sé si estás hablando. Tiene el micro apagado. Ahora, perdón. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha comentado también Carmen, ¿no? Que el arte urbano desde una visión antropológica sí es verdad que es otra conceptualización. Con respecto a la primera pregunta que planteaba Diego, pues era un poco relacionado a esto de arte público y por qué no, o sea, por qué arte urbano y no público, ¿no? Yo creo que viene un poco del concepto de esa artistización de la ciudad, ¿no? Es como todos los ayuntamientos van a colocar todas estas proyectos de escultura pública y tal. Y yo creo que lo urbano engloba, como comentaban, algo más paraguas, más relacional en el entorno, contexto urbano, y repito, no público, porque no lo clasifico yo la ciudad como algo público. Pero sí, también yo hablaría más de intervenciones urbanas en el territorio también. Creo que eso pues podría abrir un poco esa posibilidad de trabajar diferentes disciplinas, abre un poco esa transversalidad, no sé, desde mi punto de vista. A nivel de concepto, ¿no? Estupendo. Muchas gracias por tu intervención, Natalia. A ver, tenemos a Eugenio, ¿era? Cojo la palabra con vuestro permiso. Yo creo, bueno, muchas gracias por las preguntas, que creo que están también muy bien afinadas. Yo personalmente me permitís que discrepe en la etimología, digamos. Para mí lo urbano me lleva mucho más a pensar en lo que tiene que ver con la ciudad, con la calle, ¿no? La urbe, y sin embargo lo público me quedaría con la idea de que es de todas, ¿no? Lo público es lo que nos pertenece, más que a la institución, que me quedaría con esa versión de público es todo lo que es de todas, ¿no? Y a partir de ahí puede ser institucionalizado o no. Luego, en otro sentido, una pregunta que me parece muy interesante y que hemos repensado mucho desde nuestro proyecto es el poder de impacto social de nuestro trabajo. Os diría que le hemos dado mucha vuelta a la idea la idea de impacto, transformación social, ¿no? Bueno, sí, no, chicos, si lo corto, quizás no tenemos capacidad de una transformación fuerte, pero el impacto sí que se consigue en cuanto que involucramos a participantes, sean desde la universidad o desde los propios territorios, ¿no? Entonces, en el sentido de que podamos involucrar a personas, tenemos capacidad de generar cierto impacto, cierto compromiso. Y muchas veces están más en el equipo que participa
sea, en el propio equipo creador, ¿no? En este caso yo hablo del equipo de estudiantes que hemos tenido, que hemos llegado a tener hasta 70 estudiantes participando en menor o mayor grado, y han sido capaces de entender la problemática, de acercarse a ella, de entrar en barrios donde nunca habían entrado, siendo de la propia ciudad. Entonces, ahí hay un cierto impacto y cierta transformación, modesta, evidentemente, como decía, no me acuerdo si era Diego o Rafael lo han dicho, ¿no? Pero ahí yo creo que hay un trabajo que, aunque sea un poco, es digno, ¿no? Y luego... No, pero sí es cierto que, perdona que te interrumpa, sí, sí. Sí es cierto que quizá una de las carencias que tenemos desde el ámbito artístico en términos generales, no digo que sea particularmente el caso, ¿no? Pero al menos a mí me da esa impresión, ¿no? El hecho de que no terminamos de medir cuáles son realmente las virtudes de los trabajos que hacemos, y quizás porque tampoco tenemos esa capacidad técnica de desarrollar esas cuestiones. Y tal vez la solución podría estar en la búsqueda de equipos multidisciplinares con otros investigadores de otras áreas que nos permitiesen medir la calidad de nuestros trabajos o sea, dentro de este congreso la calidad de los trabajos es excepcional, ¿no? Pero si tuviéramos a un economista o a una persona de un área que se dedicara a otras cuestiones para que finalmente sacaran números, el valor cuantitativo del trabajo que realizamos o que realizáis, seguramente se nos creería más por parte de las instituciones el trabajo que hacemos, ¿eh? Bueno, es una reflexión que yo hago. Sí, en ese sentido, Diego, yo ahora mismo estoy colaborando con profesoras de psicología de aquí de la Universidad de Málaga y, claro, tienen una visión mucho más de la estadística y de lo cuantitativo, claro, ¿no? Y sí que es un aprendizaje y creo que es un valor para nuestro trabajo. Te voy a decir una cosita más respecto a lo que decía. En relación a la parte de legalidad, ¿no? De los proyectos que hacemos, yo creo que es súper bueno que tengamos un pie dentro y un pie fuera. Muchas veces hay que saltarse ciertas normas o trabajar desde lo legal, porque si no, no vamos a ningún lado. Y si no damos ese primer paso, no se hace. Entonces, hay que saber que no merece la pena ser ilegal, porque sí, pero yo creo que permitirnos siempre ese pie fuera está genial. Y nada más. Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias. Pues creo que queda Rafael con la mano levantada. Ya para cerrar, creo, ¿no? Porque no hay nadie más. Y ya nos vamos a los talleres. Sí, no es ninguna respuesta a las numerosas preguntas interesantes, pero sí apuntar en una dirección que creo que nos puede suscitar una cierta esperanza. Es decir, muchas veces nos encontramos con esas grandes trabas, ¿no? En la relación entre lo que es el artista, el creativo, el dinamizador sociocultural con las instituciones. Y entonces, bueno, estamos en un momento interesante porque se está implementando a una gran velocidad algo que supongo que conocéis, que es el concepto de la economía naranja, ¿no? Que en definitiva consiste en la transformación de ideas como bienes de carácter cultural. A mí me consta porque este fin de semana pasado estuve en un congreso y hubo una ponencia por parte de la ministra de Industria, Comercio y Turismo que precisamente hacía una reivindicación de todo ello y ponía sobre la mesa la importancia de reactivar la industria cultural, pero dándole el protagonismo a los creadores culturales. Algo que me parece, al menos sobre la mesa y en lo teórico, muy digno y muy interesante. Después veremos, claro, hacia dónde lleva eso, pero vaya, me dio muy buena sensación y entonces yo personalmente en mi agenda me he apuntado el concepto porque pienso sacarle provecho desde el interés general, lógicamente, economía naranja. En Iberoamérica tiene mucho input y está funcionando muy bien en Colombia, me consta. Nada, simplemente era eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, fijaros, María Isabel, lo voy a comentar. Creo que hay una cuestión interesante para las conclusiones finales de hoy en relación a la oficialización de la rebeldía. Así, si quiere intervenir, María Isabel, para cerrar esta mesa, en vez de hacerlo por el chat. No, es que no quiero coger tiempo. La gente está diciendo cosas muy interesantes y ya como se ha echado encima la hora, pues bueno, para las conclusiones finales, pues creo que eso queda ya apuntado.
bueno, no es algo que tengo muy claro. Y luego lo hablamos. ¿No? Bueno. Estupendo. Pues nada, pues si más demora viendo que tenemos que cerrar aquí los talleres. los talleres. Empiezan los talleres y el Nada. tema, si no...